Aquí vamos a ver un muy breve repaso del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs para poder resolver dos ejercicios a modo de ejemplo para que puedan después encarar los ejercicios de la guía. A modo de repaso, vamos a recordar que el ciclo de Krebs comienza con la condensación de una molécula de acetil-CoA con oxalacetato para producir citrato. El citrato es deshidratado y luego formando un intermediario que se llama cisaconitato y luego es hidratado nuevamente para formar el isocitrato. Esta molécula sufre una oxidación una descarboxilación oxidativa generando dióxido de carbono, alfa-cetoglutarato y NADH en forma reducida. El alfa-cetoglutarato es descarboxilado nuevamente en otra reacción de descarboxilación oxidativa, generando NADH, dióxido de carbono e incorporando coenzima A para formar succinil-CoA. A continuación, en una reacción de fosforilación a nivel de sustrato, el succinil-CoA es transformado en succinato con la simultánea formación de GTP a partir de GDP y fosfato. El succinato es oxidado a través de una deshidrogenación por la succinato deshidrogenasa a fumarato. Esta enzima es la enzima que forma parte de la cadena transportadora de electrones y que corresponde al complejo 2 de dicha cadena de transporte. A continuación, el fumarato sufre una hidratación generando una molécula de malato que puede ser deshidrogenada a través de la malato deshidrogenasa generando una tercera molécula de NADH y regenerando el oxalacetato que inicialmente utilizamos para condensar con el acetil-CoA. Como resultado tenemos que a partir de un acetil-CoA, de los dos carbonos presentes en el acetil-CoA, se generan dos dióxido de carbono, aunque los carbonos no sean los mismos, ¿sí? También se generan tres moléculas de NADH que pueden ser oxidadas en la cadena de transporte de electrones mitocondrial, ya que el ciclo de Krebs ocurre en las mitocondrias de células eucariotas, en donde se encuentra dicha cadena. Otro producto del ciclo de Krebs es el GTP y finalmente, bueno, en la reacción de la succinato deshidrogenasa, el grupo prostético que contiene la misma, que es el FADH2, cede sus electrones directamente a la ubiquinona en la cadena de transporte de electrones. El último producto que no nombré obviamente es la coenzima A reducida, que provenía, bueno, de la forma unida al acetil-CoA. A continuación vamos a resolver el ejercicio 14 de la guía de metabolismo de hidratos de carbono, el cual nos plantea lo siguiente. Las rutas metabólicas de compuestos orgánicos han sido estudiadas utilizando sustrato marcado radiactivamente. ¿Cómo puede usted determinar si la glucosa agregada a una suspensión de mitocondrias aisladas es metabolizada a dióxido de carbono y agua? Suponga que usted agrega piruvato marcado con carbono 14 en el metilo y después de una vuelta del ciclo del ácido cítrico, ¿cuál será la posición del carbono 14 en el oxalacetato y en cada uno de los intermediarios? Y en la pregunta C nos pregunta cuántas vueltas del ciclo son necesarias para que el carbono 14 empiece a desprenderse como dióxido de carbono. Para resolver la pregunta A, digamos, la respuesta para la pregunta A, una forma de determinar si la glucosa agregada es metabolizada completamente a dióxido de carbono y agua es utilizar glucosa marcada uniformemente con carbono 14. De esta manera podemos ver si aparece dióxido de carbono en cantidades estequiométricas, lo cual nos indicará que dicha glucosa está siendo metabolizada en forma completa. Pregunta B, donde nos dice que agregamos piruvato marcado con carbono 14 en el metilo. Debemos ver qué ocurre con dicho piruvato antes de ingresar al ciclo de Krebs. El piruvato es descarboxilado
la matriz mitocondrial por la piruvato deshidrogenasa, que genera, bueno, que utiliza NAD para generar NADH y coenzima A para formar acetil-CoA y dióxido de carbono. Si el piruvato está marcado con carbono 14 en su grupo metilo, va a quedar el carbono 14 en el metilo del acetil-CoA, grupo metilo del acetil-CoA. A continuación, vamos a seguir la marca radioactiva que se encontraría entonces en el grupo metilo del acetil-CoA. Aquí lo voy a marcar con un círculo rojo para facilitar el seguimiento. Ese grupo metilo va a pasar a estar en el carbono 2 del citrato, también en el carbono 2 del isocitrato, en el 2 del alfa-cetoglutarato, en el carbono 2 del succinil-CoA y el carbono 2 del succinato. Bien, el carbono 2 del succinato y el carbono 3 del succinato son equivalentes, ya que es una molécula simétrica. Así que, bueno, al transformarse en fumarato va a estar en ese carbono, el carbono 2, y en el momento de que sufre la hidratación, el fumarato para formar malato, aquí puede ser que el oxidrilo se incorpore en el carbono marcado radiactivamente, formando malato con carbono en el carbono que tiene el oxidrilo, o sea, en su carbono 2, o que el oxidrilo del agua, que durante la hidratación se incorpore en el carbono que no tenía el carbono 14, ¿bien? O sea, este de aquí, con lo cual el malato va a quedar con una marca radiactiva o con carbono 14 en su carbono 3. ¿Sí? La enzima que produce la hidratación del fumarato, la fumarasa, no puede distinguir ninguno de los dos carbonos y por lo tanto el 50% de las moléculas de malato van a tener carbono 14 en el carbono 2 y 50% en el carbono 3. A partir de allí se produce la deshidrogenación del oxalacetato, con lo cual obviamente aquellas moléculas de malato que tienen carbono 14 en el carbono con el oxidrilo van a pasar a ser los carbonos carbonílicos del oxalacetato, o sea, va a estar marcado en el carbono 2 el oxalacetato y el 50% restante va a estar marcado en el carbono 3. Y luego nos preguntaba el problema, ¿qué ocurría con la marca radioactiva? Digamos, ¿en qué vuelta del ciclo de Krebs comienza a salir dióxido de carbono marcado radiactivamente? Entonces dijimos que en la primera ronda el oxalacetato quedaba marcado en el carbono 2 o 3. Vamos a ver qué ocurre con esas moléculas de oxalacetato al continuar una ronda más del ciclo, ¿sí? Primero vamos a hacer un seguimiento de lo que ocurre con el que está marcado en el carbono 2, en rojo, y luego veremos qué pasa con lo que está marcado en el carbono 3. Entonces vamos a seguir, entonces, ¿qué ocurre cuando un oxalacetato con marca radioactiva en su carbono 2 se condensa con un acetil-CoA? Vamos a considerar que el acetil-CoA que ingresa ahora ya no tiene marca radioactiva, ¿sí? Para ver qué ocurre con las marcas que ya se incorporaron en los intermediarios del ciclo. Entonces, en primer lugar, bueno, al condensarse va a quedar el carbono 3 del citrato, carbono 14. Si seguimos la marca, vamos a ver que queda en el carbono 3 del alfa-cetoglutarato, o sea, no se pierde en la descarboxilación del isocitrato, ni en la descarboxilación del alfa-cetoglutarato, ya que queda en el carbono 3 del succinil-CoA. Al formarse el succinato, nuevamente, digamos, ahora nos queda en carbono 3, pero como dijimos anteriormente, el carbono 3 es equivalente al carbono 2, ya que esa molécula es asimétrica.
por lo tanto, bueno, en el fumarato, aquí está marcado en ese carbono 3 o 2, y va a ocurrir lo mismo que ocurrió antes, cuando la fumarasa actúe hidratando ese fumarato, el 50% de las moléculas van a incorporar el oxidrilo en el carbono con la marca radioactiva, y el 50% va, va a incorporar el oxidrilo en el carbono sin la marca radioactiva, ¿sí? Y por lo tanto, lo mismo va a ocurrir cuando ese malato se deshidrogene. El 50% de los oxalacetatos van a quedar marcados en el carbono 2, el carbono carbonílico, y el 50% en el carbono 3. O sea que los productos, después de una segunda ronda de ciclo de Krebs, a partir del oxalacetato marcado en el carbono 2, son los mismos que habíamos obtenido en la primera ronda. Por lo tanto, vamos a volver a analizar lo que ocurre en la segunda ronda, pero partiendo de un oxalacetato marcado ahora en el carbono 3. En este caso, el citrato va a quedar marcado en este carbono. Recordemos que la enzima aconitasa puede reconocer el carbono, contiene un centro proquiral que puede reconocer cuáles son los carbonos que vienen del oxalacetato y diferenciarlos de los que vienen del acetil-CoA. Entonces, aunque la molécula de citrato es aparentemente simétrica también, en este caso hay una diferenciación entre este carbono y el carbono que antes hemos nombrado como 2, o sea, este. Bueno, entonces el citrato va a quedar marcado con carbono 14 en esta posición. El isocitrato también. Y el alfa-cetoglutarato va a quedar marcado en su carbono 2, ¿verdad? A continuación, el succinil-CoA queda marcado en su carbono 4, con lo cual el succinato ahora va a quedar marcado en el carbono 1. Recordemos de nuevo, es una molécula simétrica, ese carbono 1 o 4 son idénticos. En el fumarato va a quedar el grupo carboxilo con carbono 14 también. Y vuelve a ocurrir lo mismo cuando se produce la hidratación por la fumarasa. El 50% de las moléculas van a quedar marcadas con carbono 14 en el carbono 4, en este caso, del malato, y el 50% en el carbono 1 del malato. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el oxalacetato. Como vemos, entonces vamos a tener en la segunda ronda un 50% de las moléculas de oxalacetato marcadas en su carbono 1 y un 50% en el carbono 4. Un 50% de lo que venía marcado del carbono 3 del oxalacetato, ¿sí? De la otra parte, de la otra mitad inicial, ya nos habíamos hecho el seguimiento previamente. Bueno, entonces vamos a seguir viendo qué pasa si hacemos una tercera ronda. Si el carbono 14 está en el carbono 4 del oxalacetato, al condensarse va a quedar en el carbono 6, digamos, del citrato y en 6 del isocitrato, y al producirse la descarboxilación oxidativa va a pasar a estar en el alfa-cetoglutarato. Pero ¿qué ocurre? En el paso siguiente, en la segunda descarboxilación oxidativa del ciclo, que es la de la alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, el carbono 14 se va a eliminar como dióxido de carbono. El otro carbono que estaba marcado radioactivamente, o en la mitad de las moléculas, era el carbono 1 del oxalacetato. Veamos qué pasa al condensarse, va a quedar en el carbono 3, perdón, en el carbono 4 del citrato, en el carbono 4 del cisaconitato y en el 4 del isocitrato, que es el que se pierde justamente en la descarboxilación oxidativa por la isocitrato de deshidrogenasa. Entonces, en la tercera ronda se va a haber perdido
los dos dióxidos de carbono que representan en realidad la mitad de lo que obtuvimos en la primera ronda, ¿sí? Los dos dióxidos de carbono que estaban en el carbono 4 y 1 de oxalacetato en la segunda ronda, que estaban previamente en el carbono 3 en la primera ronda de ciclo de Krebs. Por lo tanto, bueno, la respuesta en realidad es, nos preguntaba en qué ciclo perdón, en qué ronda del ciclo comenzaba a eliminarse dióxido de carbono marcado radioactivamente, y la respuesta es en la tercera ronda. A continuación vamos a resolver el problema 16, que dice: ¿es posible obtener síntesis neta de oxalacetato agregando acetil-CoA a un extracto que contiene las enzimas y cofactores del ciclo del ácido cítrico? La respuesta, bueno, está ahí escrita, es no, ya que el balance neto del ciclo vemos que ingresan dos carbonos en forma de acetil-CoA, el acetilo del acetil-CoA, y se eliminan dos carbonos en forma de dióxido. Como dijimos y como vimos recién, no son los mismos carbonos, pero el balance neto del ciclo nos dice que un acetil-CoA más 3 NAD, más un FAD, más un GDP, más un fosfato, más agua, nos da 2 dióxido de carbono, más coenzima A, más 3 NADH, más FADH2, más GTP, más 3 protones. O sea, en el balance neto no aparece moléculas de 4 carbonos, como el oxalacetato, ni de 3 tampoco, que podrían generarlo. Sin embargo, bueno, es importante recordar que el ciclo de Krebs, aunque fundamentalmente oxidativo, eh, o sea, la forma que vimos recién es fundamentalmente oxidativa, tiene funciones muy importantes en la anaplerosis celular. O sea, es un ciclo anfibólico, ya que además de la ruta degradativa, se utiliza para la interconversión de los distintos intermediarios del ciclo para poder suplir distintas rutas metabólicas. Como siempre les recuerdo, los detalles y la profundidad de los temas lo pueden encontrar en los videos y en las clases de teoría, ¿sí? Obviamente también la bibliografía, pero bueno, aquí vemos, por ejemplo, que el ciclo de Krebs, o los intermediarios del ciclo de Krebs, son utilizados para la síntesis de aminoácidos, de grupos prostéticos, de glucosa, y bueno, de muchos otros. Siempre que se estén utilizando dichos intermediarios, o sintetizando dichos compuestos como nombramos antes, los intermediarios deberán ser regenerados para poder mantener un ciclo de Krebs activo, ¿sí? Por lo tanto, esos intermediarios podrán provenir, por ejemplo, de la conversión de algunos aminoácidos, o a través de las reacciones denominadas anapleróticas, que son la de la piruvato carboxilasa, pep-carboxiquinasa, pep-carboxilasa y enzima málica. En algunos organismos vemos que el acetil-CoA puede producir moléculas de 4 carbonos como el oxalacetato. Por ejemplo, en bacterias, algunos hongos y ciertos tejidos vegetales, como las plantas, las plántulas o las semillas de germinación, pueden condensar dos moléculas de acetil-CoA para producir un succinato en lo que se denomina ciclo de glioxilato. Este ciclo comparte muchas de las reacciones que vimos recién para el ciclo de Krebs, ¿sí? Pero hay dos reacciones que son únicas y que no están presentes en el resto de los organismos, como por ejemplo los eucariotas, bueno, los animales y otros tipos de eucariotas, y son las reacciones de la isocitrato liasa y de la malatosintasa. Como vemos, el balance neto del ciclo del oxilato produce la condensación de 2-acetil-CoA más una molécula de NAD y agua para generar succinato, 2 coenzima A y NADH. Espero que la clase les haya servido y nos estamos viendo. Muchas gracias.